Vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy. Algo súper importante para que tengan en cuenta y es que llevamos ya varias sesiones del seminario, ya llevamos varios módulos. Vamos a iniciar un nuevo módulo el día de hoy. Es un módulo que sé que les va a gustar mucho también con base a lo que ya llevábamos aprendiendo. Entonces voy a compartirles acá la pantalla de mi computador para que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a revisar acá. Vamos a iniciar un nuevo módulo. Es un módulo muy interesante que si lo aprendemos a interpretar, pues podríamos tener grandes avances en todo lo que es nuestra educación. Listo. Entonces, el día de hoy tenemos el módulo 5 del seminario, que es la parte de geometría del mercado. Y acá en la geometría del mercado, algo que a mí me ha gustado mucho es que cuando uno empieza a desarrollar la habilidad y agudizar el ojo en las gráficas, lo más importante es que ustedes entiendan que en esta parte, si nosotros identificamos las figuras geométricas nos pueden dar un punto muy importante de partida en una operativa. Es algo que me ha funcionado y he colocado operaciones con base también a las figuras geométricas que voy identificando en el mercado. Entonces, hoy vamos a iniciar con una figura geométrica que se llama el triángulo simétrico. Entonces acá se los voy a mostrar. Este triángulo simétrico, independientemente de la tendencia del mercado, ustedes lo están observando acá, independientemente de la tendencia del mercado, si tú lo identificas, yo quiero que nos concentremos en esta parte. Y es que cuando tú empiezas a trabajar figuras geométricas, debes tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando tú identificas la figura, recuerden lo que en algún momento en algunas clases vimos con respecto a las figuras chartistas, es que lo que tú haces es que vas a ir encerrando el mercado. Entonces, por ejemplo, esta figura geométrica que ustedes ven, este triángulo que es simétrico, ustedes ven que cuando se traza el triángulo, él toca unos puntos claves dentro del mismo. Recuerden lo que les dije en algún momento. No importa si hay una mecha que sale de la figura con tal de que no sea una vela completa. ¿Por qué razón? Porque la mecha simplemente digamos, una reacción del precio para ir a liquidar en algún momento algunos stop los vas y los saca, pero en la figura ustedes ven que está tocando puntos, ¿cierto? Está tocando puntos desde donde inicie. ¿Cuántos puntos? Puede tocar muchas veces o puede tocar dos veces, que es lo que yo les he recomendado a ustedes. Mínimo dos veces en una figura geométrica, cuando ya está tocando, ya sé que puedo ver la reacción del precio y para dónde va. Entonces ustedes ven lo que está haciendo este precio aquí en el mercado, entonces él hace esta figura, él pega muchas veces y miren que lo que hace es que empieza a como a, como a tratar de salir, o sea, él empieza a comprimir en la figura que yo le estoy tratando, pero de alguna u otra manera él tiene que hacer una salida, sea hacia abajo o sea hacia arriba. Cuando yo identifico, digamos, esa figura, yo no puedo operar dentro de la figura, porque si yo opero dentro de la figura, pues la verdad estaría perdiendo el tiempo y obviamente no sería ideal operar dentro de ella. Yo debo esperar que haya reacción en la figura. Cuando hay reacción, recuerden la parte donde hablamos y donde les expliqué las rupturas de las figuras, sea de no sé, de una resistencia, de un soporte,
de una cuña, de cualquier figura. En este caso estamos hablando del triángulo simétrico. Entonces, ¿yo qué debo esperar? La reacción del precio. Entonces, cuando el precio me hace una reacción en la figura, ustedes ven que él ya salió de la figura, yo debo ver cómo reacciona ese precio y las velas que me empieza a formar después de que rompe esta zona. Y ahí es donde yo empiezo a identificar qué posible movimiento haga el mercado. Ahora, ¿cuántos pips se van a ir? Eso depende de la fuerza del mercado, pero tampoco podemos ir a decir que se van a mover muchos o se van a mover pocos. Eso ya depende de la fuerza y de la tendencia y de lo que nosotros estemos viendo en las gráficas ya más general. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a buscar en las gráficas figuras geométricas. En este caso estamos hablando del triángulo simétrico. Ese triángulo simétrico ustedes lo pueden identificar en cualquier gráfica, en cualquier activo financiero, no importa la temporalidad. Normalmente yo busco figuras geométricas en temporalidades altas. ¿Por qué? Veamos la clase más adelante de los módulos. Cuando empecemos a ver la fractalidad, ustedes van a entender muchas cosas en la fractalidad, de ir a buscar en fractalidades altas figuras, entradas y muchas cosas, porque literalmente ahí es donde el mercado se mueve. Yo creería que aquí hay un triángulo simétrico en esta zona de acá. Miremos a ver. Recuerden que los triángulos deben ser de igual proporción, de igual medida. Listo, entonces vamos a ver si este me sirve acá. Yo simplemente agudizo aquí algo. Entonces busco la herramienta. Recuerden las herramientas que les hablé en una de las clases, de las primeras clases del TradingView. Entonces voy a buscar mi triángulo para poderlo trazar. Mi triángulo simétrico. Denme un segundo. Yo le quito el imán para poderlo trazar. Entonces acá tenemos un triángulo simétrico. Denme un segundo, yo quito estas líneas que hay acá. Entonces, hay algo súper importante que debemos tener en cuenta dentro de lo que vamos a trazar. ¿Por qué razón? Porque es que a veces se nos dificulta mucho encontrar en la gráfica los patrones. Entonces, ustedes ven acá un triángulo simétrico. ¿Cómo lo trazo? Pues eso ya depende del ojo, de lo que ustedes van a interpretar del mercado. Pero aquí, en este triángulo, vamos a identificar. Entonces, ¿qué tenemos? Los puntos donde toca el mercado varias veces. Entonces, trazo mi triángulo, tengo un punto de contacto, otro punto de contacto. Acá, ustedes ven la ruptura que hay. Entonces, ¿qué hace normalmente el mercado cuando se rompe una estructura? Debemos tener en cuenta varias cosas, y es, cada vez que el mercado rompe una figura, una línea de tendencia, un soporte, una resistencia, recuerden que él hace un movimiento donde rompe primero, pero después se devuelve ¿a qué? A testear la zona. ¿Para qué se devuelve a testear la zona? Porque se devuelve al origen del movimiento fuerte o el que lo originó para continuar la caída. Entonces, cada vez que se rompa la figura, ustedes deben ir a buscar el origen de ese movimiento fuerte, quién fue el que lo originó, y obviamente debo ir a buscarlo a otras temporalidades, a 4 horas,
a 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, porque ahí es donde a veces lo vamos a identificar. Entonces, tengo mi triángulo simétrico. Entonces, este triángulo que me muestra que hubo una ruptura en esta zona, ahora ustedes me dirán, Diego, pero es que este mercado se comporta diferente porque no hizo una vela que atravesara todo el mercado. Resulta que acá estamos viendo una acción que es las de American Airlines, ¿cierto? Las de la línea pues de aviones de transporte comercial, y ustedes ven que hay muchos gaps. Si ven estos espacios que ven aquí, todos esos espacios, la mayoría de las acciones funcionan así. Entonces ustedes ven que tiene muchos espacios, muchos gaps. Pero cuando tú te acostumbras a ver tanto el mercado, acuérdense de la clase de lógica tendencial. Yo siempre me voy por lógica tendencial. ¿Y qué hace el mercado? Impulso, retroceso, 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 impulso, retroceso. Entonces, cuando yo empiezo a rayar mi gráfica, yo empiezo a entender el movimiento del mercado, qué es lo que me está mostrando, cómo me lo está mostrando. Y aquí, en esta ruptura, ustedes ven que se generó, se originó un gap en esta zona de acá. En esta zona de acá. Entonces, ¿qué hizo acá el mercado? Rompe. Vamos a hacer un ejemplo acá. No lo hizo con una vela, sino con un doji. Pero si hubiera sido, igual ese gap va a ser válido. ¿Por qué? Porque creó una estructura bajista en esa zona. Creó una estructura bajista en esa zona porque continuaron velas. Hubiera sido muy diferente que hubiera dejado una mecha y la mecha se hubiera consumido y no hubiera salido el cuerpo de la figura. Entonces acá lo que hizo el mercado fue obviamente romper la figura, volver al origen, y el origen de esta zona es este gap que ustedes están viendo acá. Este gap que están viendo acá, que es ese vacío, ese fue el origen para que bajara y tomara esta caída. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros, de alguna u otra manera, a agudizar nuestros ojos en este mercado, pero también hace parte mucho de la imaginación de cada uno de nosotros. Yo pienso que una de las partes más importantes también de hacer y de interpretar las gráficas es cómo tú te imaginas el próximo movimiento que se va a dar. Y eso tiene que ver mucho con tiene que ver mucho con la estética también. O sea, tiene que ver hasta con la estética y tiene que ver con la lógica tendencial. Cuando tú ves movimientos, y acuérdense que el mercado tiene movimientos armónicos, armónicos simples y armónicos, que eso es otro tema que vamos a ver más adelante. Cuando tú empiezas a ver esos movimientos que son armónicos y cuando ves rupturas, dependiendo de la fuerza, del impulso, de lo que sea que esté pasando, eso nos da un indicio de que podemos hacer una entrada y que de esa entrada vamos a tomar algunos pips, algunas ganancias. Recuerden la regla 1 a 3, que en algunos momentos también les he hablado, les he explicado. Entonces, aquí ya tengo un triángulo simétrico, muestra la ruptura de la zona, el retesteo para coger el impulso y caer. ¿Listo?
Y ahí es donde ustedes le van a sacar algunos pips de ganancia. Hay unos movimientos que se dan mucho más fuerte dependiendo obviamente del activo. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos uno de las figuras geométricas características que podemos identificar. Ahora, tú ya sabes que puedes identificarlo en cualquiera de las dos tendencias, alcista o bajista. En este caso, lo identificamos en una tendencia bajista, acá, en esta caída. Y de ahí en adelante ustedes pueden identificar muchas figuras que ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, miren, este de acá es un hombro, cabeza, hombro, que ya lo habíamos visto también en las figuras chartistas. Pues acá tenemos un hombro, acá tenemos otro hombro y aquí tenemos la cabeza. Acuérdense de la línea clavicular para yo poder hacer la entrada y analizar hasta dónde va a hacer el retroceso el mercado aquí en esta zona para yo, tomar el impulso, ¿cierto? En esta zona, en la línea clavicular para yo tomar la venta. Entonces miren todo lo que ustedes pueden ir aprendiendo a medida que van haciendo y van estudiando, van identificando muchas cosas. No solamente se van a ir a buscar figuras geométricas, sino también figuras chartistas que van a ser hombros, cabezas, hombros, van a ser, ya se me olvidaron los nombres de las otras, de las cuñas, bueno, de muchas figuras que hemos visto y que hemos, el doble techo, el triple techo, el doble suelo, el triple suelo, todo eso lo vamos viendo y ustedes en un solo recorrido pueden identificar muchas cosas y en un solo recorrido pueden ir sacando profits y pueden ir sacando ventajas o beneficios del mercado. Entonces todo eso ustedes lo van aprendiendo, obviamente tienen que ir practicando, tienen que ir haciendo todo ese proceso. Listo, entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, aquí hay otro hombro, cabeza, hombro en este de acá. Aquí hay otro hombro, cabeza, hombro. Y como les decía anteriormente, el mercado no nos muestra exactamente cómo está el dibujito, ¿no? El mercado nos muestra y ahí nosotros aprovechamos todo para poderlo hacer. Entonces aquí ya tenemos esta figura. Vamos a la siguiente figura. Vamos al triángulo ascendente. Entonces, ¿qué hay acá en este triángulo ascendente? En el triángulo ascendente, cuando tú identificas, vamos a identificar estos puntos y es que el triángulo acá en la parte superior es recto, ¿cierto? Tenemos una línea recta. Como les decía ahorita, no importa si hay mechas que atraviesen el triángulo. ¿Por qué? Porque no se formaron velas. Hubiera sido muy diferente que si hubiera formado una vela, ya saben que si hay una vela que traspasa completamente, pues ya rompería la armonía, la estética, pero queda el mechazo. Y ahí yo lo que hago es buscar una armonía entre esos, digamos, en esos picos que hay ahí. Pero miren también acá en la parte inferior, diagonalmente, lo que se forma y también hay mechas. Entonces no es totalmente exacto, no es totalmente exacto. Entonces tú identificas el triángulo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que el triángulo no me está indicando, el triángulo ascendente no solamente me indica que haya una ruptura hacia arriba, también puede haber una ruptura hacia abajo. No quiere decir exactamente que el triángulo ascendente es para tendencia alcista y que me indique una continuidad de la tendencia. Puede haber una ruptura también de la tendencia y crear una nueva estructura bajista. Entonces, es más que todo identificar las figuras dentro de ese mercado financiero. Entonces, vamos a buscar acá un triángulo ascendente. Posiblemente aquí hay uno, pero vamos a ver. Si me da
Posiblemente aquí podemos encontrar un triángulo ascendente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo busco que no haya cuerpo que haya traspasado, digamos, la zona, un cuerpo que haya traspasado la zona. Y acá, si ustedes ven, miren aquí. Miren, yo lo trazo más largo acá. Entonces, puedo encontrar un triángulo ascendente. Y el hecho de que ese triángulo que yo identifique acá, normalmente los triángulos, las figuras geométricas, lo que yo busco es que se originan en zonas donde el mercado hace paradas, ¿listo? Donde el mercado hace corrección, perdón, correcciones no hace paradas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les digo que hay que agudizar mucho el ojo. Entonces, si yo veo esta figura, si yo me la imagino, digamos que apenas se va a formar, que aquí en este sector no se ha formado nada en este lado, entonces yo cuando empiezo a trazar, normalmente yo tengo que esperar que haga la salida, o sea, él tiene que salir por algún lado. Yo no puedo decir, no, es que va a subir y miren tanto rechazo que ha habido. Y si yo me voy a temporalidades obviamente más bajas, pues me va a mostrar otros movimientos de ese triángulo. Vamos a ver si lo encontramos. Otros movimientos de ese triángulo, pero como lo estaba buscando en figuras de un día, entonces en figuras de un día, ahí me va a mostrar otros movimientos. Déjenme ver aquí. No, no me deja. Me toca buscarlo acá entonces en un día. Bueno, miren acá. Entonces, este triángulo ascendente no me puedo bajar de temporalidad porque no me deja ver más hacia atrás. Pero entonces, como son velas de un día, recuerden que en velas de 4 horas o de 1 hora pueden haber otros movimientos. Listo, que eso lo vamos a ver en fractalidad. Pero aquí miren las mechas. Y yo no tracé una línea recta violando como la ley. ¿Sí me entienden? De acá, este cuerpo lo respeté, respeté el cierre y la apertura de estas dos velas, así haya mecha, pero ese triángulo que me dijo que hubo una compresión, ¿cierto? Se fue comprimiendo el mercado en esta zona, ¿cierto? En esta zona, todos estos son movimientos, en esta zona hasta que encontró salida aquí abajo. Obviamente, en una temporada más baja, aquí pudo haber hecho, no sé, en velas de 1 hora, de 15 minutos, de 30 minutos, tuvo que haber roto esta zona con una vela y tuvo que haber tenido otra continuidad, tuvo que haber tenido otras velas, así, y bueno, eso es lo que uno se va imaginando, porque esto es lo que pasa en 24 horas, pero en velas de 1 hora serían 24 velas que se formarían en esta caída. Entonces, en este punto es donde yo debo revisar si hay un retroceso para saber si el mercado sigue bajando, X o Y, para yo tomar la decisión de aprovechar esa figura a favor mío y pueda tomar ese trade y pueda tener una ganancia. Entonces miren la importancia de yo ir agudizando mi ojo en el mercado financiero con estas figuras para poder tomar decisiones. Esta es una de las tantas, digamos, diría yo, de los tantos aprendizajes o las cosas que uno va tomando para tomar la decisión de operar y obviamente de ir tomando ganancias. ¿Listo? Bueno, entonces esa es una de las figuras que tenemos. Este es el triángulo ascendente. Vamos a ir a ver la siguiente figura y es el triángulo descendente. Es el contrario del anterior.
Entonces, en la parte inferior, miren que es totalmente plano, así haya mechas como ustedes acabaron de ver, y en la parte superior hay una inclinación que me encierra el mercado. Entonces, ¿debo qué? Debo ir a buscar en el mercado un triángulo descendente para saber qué está pasando y cómo puedo interpretarlo y qué, digamos, que me puede estar mostrando ahí. Entonces, miren, por ejemplo, acá este triángulo que ustedes ven, este triángulo que ustedes ven, ya son triángulos que, miren, por ejemplo, estas cuñas que yo ya había trazado, o triángulos, como lo queramos interpretar, ¿cierto? Entonces, miren acá, este no es totalmente plano. Miren que este es más parecido a un triángulo simétrico, simplemente que yo ya lo había trazado hace mucho tiempo. Voy a poner aquí en negro, más parecido a un triángulo simétrico. Si yo le trazo otra línea acá, entonces, y me voy a una temporalidad más baja, en 4 horas, se va a ver mucho mejor. Mírenlo acá. Entonces, eso ya va mucho con la imaginación de ustedes, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta todos los triángulos, cómo se van formando y cómo lo va haciendo, ¿listo? Bueno, miremos acá. Aquí posiblemente hay uno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué hago yo? Trazo mi línea, ¿cierto? Mi línea. Recuerden que el triángulo no puede llevar muchos cuerpos, ¿listo? Pero miren lo que pasa acá, en esta zona. Entonces lo que hago yo es trazar esto, sí, aquí está este cuerpo no se puede salir. Entonces miren lo que pasa acá. Yo comprimo el mercado. Y si ustedes ven esta zona, aquí, en esta zona de acá, si yo hubiera trazado ese triángulo antes de que se formaran estas velas de acá, aquí estoy respetando la armonía, que era lo que yo les decía. O sea, hay unas zonas donde el mercado rechaza, deja mechas, pero tiene que en algún momento ya empezar a romper o salir por algún lado. Acá hay unas mechas, pero no me rompe. Acá hay un cuerpo muy cerca, pero no me rompe en la parte superior. Pero miren estos cuerpos que hay aquí. Estos cuerpos que hay aquí ya empiezan a tratar de pasarse de la zona, a tratar de pasarse de la zona. Y miren lo que pasa acá, ya hay una ruptura completa. Si yo me voy a temporalidades más bajas, porque yo sé que si me voy a una temporalidad de 1 hora, de pronto se me pierda la gráfica o algo. Si me bajo de temporalidad, aquí tuvieron que haber unos rechazos y tuvo que haber, digamos, una ruptura, sea en 30 minutos, en 1 hora, en 10 minutos o en 15, lo que sea, acá. Y miren que el mercado lo que hizo fue hacer el retroceso, ¿cierto? Entonces ahí rompe, se devuelve y vuelve y cae, que es lo que normalmente hace el mercado. Entonces miren esa ruptura con ese triángulo, como les decía ahorita, es de mucha imaginación para que empecemos a identificar y agudizar obviamente más nuestra vista en el mercado. Y miren lo que hizo ese triángulo en esa caída. Y miren que precisamente ese triángulo ustedes no lo van a encontrar en una tendencia exacta de caída. Miren que hizo un retroceso y hizo el triángulo y tuvo esta ruptura y esta caída acá. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo en el mercado para que pues lo tomen obviamente y que ustedes vayan agudizando su vista ahí. Listo, entonces triángulo descendente, lo que me muestra, ruptura, compresión, se comprime todo el mercado en una zona hasta que encuentra una salida. La salida también la hubiera podido encontrar hacia arriba, no importa. Lo que yo debo saber es que estoy comprimiendo el mercado. Si trazo muy bien mis líneas y mis cosas, y obviamente en temporalidades grandes para que ustedes puedan tener como una magnitud de cómo puedan ver ese mercado. Listo, entonces acá tenemos esta gráfica. Vamos con este.
el banderín alcista. Este banderín que ustedes están viendo acá, este banderín, si ustedes ven, parece un banderín de los que hay en las carreras, ¿cierto? Es como un triángulo, pero acá ustedes ven que tiene desde abajo, ¿cierto? Que es como no sé si se llama asta de la bandera, algo así. Viene desde abajo y se forma este banderín. Es lo mismo, no importa si el mercado busca salida hacia abajo o busca salida hacia abajo, hacia arriba, perdón. Entonces, este es el poste que tiene el banderín. Como les dije, es de mucha imaginación que ustedes vayan viendo e interpretando esas gráficas. Y acá ustedes van a ver los puntos que empieza a tocar el mercado. Toca, 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 pero miren que no se sale, no se sale, se comprime, se comprime, se comprime hasta que revienta por algún lado. Miren esa mecha que dejó ahí, esa mecha que dejó acá, pero esta vela de decisión fue la que ya rompe y ahí es donde yo ya voy. Tomo decisiones dependiendo de la tendencia del mercado. Entonces, vamos a ver si encontramos algún banderín, si hay un banderín. Entonces, posiblemente acá hay uno. Entonces, miren este banderín que hay acá. Entonces, ¿cómo lo trazo yo? Aquí así. Trazo acá. Trazo acá. ¿Cierto? Y digamos que este es el poste. Este es el poste. Este es el poste. Listo. Entonces, aquí tenemos un banderín. Entonces, ahí tracé. Si yo me voy a una temporalidad más baja, pues va a ser mucho mejor. Pero miren lo que implica empezar a ver las gráficas y lo que yo empiezo a desarrollar. Entonces, cuando yo veo las figuras y empiezo a revisar el mercado, empiezo a imaginar muchas cosas y también debo decir, bueno, trace acá, voy a esperar la salida. ¿Cuántos puntos toca? Toca muchos puntos. Ya saben que a partir de dos. Entonces acá toca, acá toca, acá toca, toca acá, toca acá. Aquí ya no hay, sino hasta que rompe. Y miren esta vela que hizo el retroceso, ya no se volvió a meter a la zona y empezó a qué? A dispararse el mercado. Entonces, ahí es donde tú empiezas a identificar muchas cosas con estas figuras, como lo estamos viendo el día de hoy, en este banderín alcista. Listo, rupturas, siempre busca salida y ustedes tienen que hacer algo muy especial, que es una de las características que tiene un trader y es tener paciencia para saber el mercado qué va a hacer. ¿Por qué razón? Porque muchas personas quieren ir a operar en una tendencia, en una figura o en algo que no existe, que no está pasando. Entonces aquí se atrapan y como se atrapan, pues pierden dinero y muchas cosas. Entonces por eso es importante que tú te eduques y te capacites constantemente con lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Listo? Tenemos el banderín alcista. Y aquí tenemos el banderín bajista, que es totalmente lo contrario al que acabamos de ver. Entonces, este banderín bajista, pues como su nombre lo dice, pues lo encuentras en una tendencia bajista y es lo mismo, simplemente busco imaginarlo donde lo encuentre, lo trazo porque son pequeñas paradas que hace el mercado. Entonces vamos a buscar a ver si encontramos acá un banderín bajista. En este mercado.
este gap que hay acá. Bueno, aquí no me muestra. Busquemos en otro activo a ver si nos permite encontrarlo. Bueno, creo que está complejo encontrar el banderín bajista acá. Bueno, chicos, si no lo encontramos, pues ya saben por qué es complejo poderlo encontrar. Dependiendo del activo y lo que pase, que a veces se forman, a veces no. Pero ya ahí con la teoría y con el libro de trabajo, pues tienen la herramienta para poderlos identificar, que es lo más importante. Bueno, creo que no lo encontramos, está como muy esquivo el banderín bajista en este mercado. En este mercado está complejo encontrar. Entonces, algo súper importante, ya saben, que este banderín tiene compresión del mercado en una tendencia bajista para darle como una continuidad al mercado, como una continuidad. Y independientemente de eso, a veces ni siquiera va a dar la continuidad, puede que haga un retroceso y ya haga un cambio de estructura. Entonces, no es exactamente lo que dice la teoría, ¿cierto? Aquí en el mercado. Vamos a ver si encontramos algún banderín en esta zona. Yo creo que aquí podríamos a ver. No. Bueno, este no lo encontramos acá, pero lo ideal es que pues agudicemos la vista. Voy a mirar en otros activos que tengo, a ver si de pronto en algún momento lo tracé. No. Monero, Monero. Bueno. No lo tengo. Entonces, pues digamos que en esa parte sí es complicado. Entonces ya ahí ya saben que lo podemos en algún momento que ustedes quieran, busquen el libro de trabajo y puedan ir trazando las líneas, los soportes, las resistencias, todo lo que hemos visto en estructura del mercado, para que aprendan toda la parte de lo que es la geometría del mercado. ¿Listo? Entonces, esta era la información, parte de la clase de la geometría del mercado, porque todavía tenemos que ver más. Entonces, digamos que la sesión la tenemos hasta acá, hasta este punto. Ya las personas que quieran seguir conectadas para continuar con otro tema que les quiero mostrar de trading algorítmico lo pueden hacer, pero ya digamos que esta parte del seminario pues lo voy a dejar hasta acá. Entonces yo espero que hayan entendido muy bien, que hayan comprendido parte del concepto de lo que se busca con la geometría del mercado, de agudizar la vista,
que ustedes aprendan a interpretar lo que están viendo y lo más importante es que ustedes practiquen todos los días. Recuerden que ahí en el canal de YouTube tenemos la información, ya próximamente vamos a seguir subiendo más contenido para que ustedes aprendan. Recuerden que es un seminario totalmente gratuito para que lo aprovechen, entonces para que el día de hoy y muchos días puedan estar repasando lo que ya hemos explicado. ¿Listo? Entonces, hasta acá dejo la sesión y ya voy a continuar con la otra parte que les quiero explicar.